En la ciudad de Panamá, capital de la Audiencia de Panamá, y el punto más estratégico del Imperio Español en América, el sol del 15 de agosto de 1702 se levantaba sobre las aguas del Océano Pacífico, tiñendo de naranja las murallas de la ciudad. Las campanas de la catedral tocaban las 6 de la mañana llamando a los fieles a la primera misa del día. En las calles empedradas del barrio de San Felipe, los comerciantes abrían sus tiendas mientras los esclavos cargaban agua desde los pozos públicos, y las mujeres indígenas vendían frutas frescas en las esquinas. En la casa del gobernador interino de Panamá, don Sebastián de Haro y Monterroso, ubicada en la calle Real a 2 cuadras de la Plaza Mayor, una mujer de 43 años llamada Catalina, preparaba el desayuno en la cocina. Sus manos, marcadas por quemaduras antiguas y cicatrices de cortes innumerables, pelaban plátanos verdes con movimientos precisos y automáticos perfeccionados por décadas de repetición. Pero sus ojos no miraban los plátanos, miraban el cuchillo, un cuchillo grande de carnicero con hoja de acero toledano de 30 centímetros de largo y mango de madera de Guayacán, afilado hasta el punto de poder cortar un cabello al caer sobre su filo. Catalina había nacido el 12 de abril de 1659 en un pequeño poblado de la etnia Congo en la región de Loango, en lo que hoy es la República del Congo, cerca del río Koilou. Su nombre original era Nkembo, que en lengua kikongo significaba la que lleva la paz. Su padre Kimpa era un pescador respetado que conocía los secretos del río y las mareas. Su madre Emefumu era una tejedora de cestas cuyo trabajo era solicitado en todos los mercados de la región. Nkembo creció junto a 4 hermanos en una choza circular de adobe con techo de paja, rodeada del amor de una familia extensa y el calor de una comunidad unida. Su infancia terminó abruptamente una madrugada de septiembre de 1671 BI, cuando tenía 12 años. Guerreros del reino de Loango, colaborando con traficantes holandeses, atacaron su poblado en una redada esclavista. Nkembo vio cómo mataban a su padre cuando intentó defender a su familia con su lanza de pescador. Su madre fue capturada junto con ella y sus hermanos. Los encadenaron por el cuello formando una columna de cautivos, y los obligaron a caminar durante 23 días, hasta llegar al puerto de Malemba en la costa atlántica. Allí, en los barracones construidos por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, Nkembo fue separada de su madre y hermanos. Nunca volvió a verlos. Fue marcada con un hierro candente en el hombro izquierdo, con la letra V de la Compañía Holandesa. Durante 6 semanas permaneció encerrada en aquellos barracones, donde el hambre, la disentería y la desesperación mataban a varios cautivos diariamente. El 28 de octubre de 1671 Nkembo fue embarcada en el navío negrero holandés, Endracht, junto con otros 417 africanos. El viaje a través del Atlántico duró 4 meses. Hacinados en las bodegas oscuras del barco, encadenados de pies y manos, respirando aire fétido cargado de enfermedad, alimentándose de papilla aguada y galletas mohosas, los cautivos morían a razón de 3 o 4 por día. Sus cuerpos eran lanzados al océano donde los tiburones esperaban. Nkembo sobrevivió aferrándose a los recuerdos de las canciones que su madre le cantaba, memorizando las historias que su padre le contaba sobre los espíritus del río, negándose a olvidar su lengua aunque le prohibieran hablarla. Cuando el Endracht atracó en el puerto de Portobelo, en la costa caribeña de Panamá, el 2 de marzo de 1672, quedaban vivos solo 282 esclavos. Los sobrevivientes fueron trasladados por tierra a través del Istmo de Panamá, un viaje de 5 días por el Camino Real, que atravesaba selvas densas, ríos caudalosos y montañas empinadas. Muchos murieron en ese trayecto, demasiado débiles para soportar la marcha. Nkembo llegó a la ciudad de Panamá, el 9 de marzo de 1672, demacrada, enferma de disentería y fiebre, pero viva. Fue llevada al mercado de esclavos ubicado en la Plaza del Cabildo, junto al palacio del gobernador. Allí fue exhibida sobre una tarima de madera, mientras los compradores españoles la examinaban. Revisaban sus dientes para calcular su edad, palpaban sus brazos para evaluar su fuerza, inspeccionaban su cuerpo desnudo en busca de enfermedades o defectos. Nkembo fue comprada el 15 de marzo de 1671
y 2 por 350 pesos de plata por don Sebastián de Haro y Monterroso, un español de Burgos que había llegado a América 30 años antes como oficial del ejército y había ascendido en la administración colonial hasta convertirse en gobernador interino de Panamá, uno de los puestos más importantes del Imperio Español, debido a la posición estratégica de la ciudad, como punto de tránsito de todo el oro y la plata que fluían desde el Perú hacia España. Don Sebastián tenía entonces 52 años. Era un hombre corpulento de rostro enrojecido por el calor tropical y el consumo excesivo de vino. Estaba casado con doña Elvira de Guzmán y Ponce de León, una criolla panameña de 45 años perteneciente a una de las familias más antiguas y poderosas de la ciudad. De ese matrimonio habían nacido 3 hijos varones: Sebastián de 28 años, Rodrigo de 26 y Alonso de 24. La casa de los Haro era una mansión colonial de 2 plantas construida en piedra coralina extraída de las costas cercanas. Tenía un gran portón de madera de cedro con herrajes de hierro forjado, que daba acceso a un zaguán empedrado con piedras del río Chagres. Este conducía a un patio central rectangular pavimentado con losas de piedra y rodeado de corredores con columnas de madera de María. En el centro del patio había una fuente de piedra tallada donde crecían helechos y orquídeas. Las habitaciones principales estaban en la planta alta, mientras que en la baja se ubicaban la cocina, las despensas, los cuartos de servicio y los talleres. En aquella casa trabajaban 18 esclavos, 11 hombres y 7 mujeres. Nikembo fue asignada inicialmente a tareas de limpieza bajo la supervisión de Esperanza, una esclava mulata de 50 años, que había nacido en la misma casa y ejercía como ama de llaves. Fue Esperanza quien le enseñó español, quien le explicó las reglas estrictas de comportamiento que debía seguir para sobrevivir, quien le dio el nombre cristiano de Catalina después de que fuera bautizada obligatoriamente en la Catedral de Panamá, el 22 de marzo de 1672. Los primeros años de Catalina en casa de los Haro fueron una pesadilla interminable. Se levantaba a las 4 de la mañana para encender los fogones de la cocina, calentar agua para el baño de los amos y barrer todos los pisos de la casa. Trabajaba sin pausa hasta las 10 de la noche limpiando, lavando, sirviendo, obedeciendo cada orden sin importar cuán caprichosa o degradante fuera. Los domingos debía asistir a misa en la catedral a las 5:30 de la mañana antes de continuar con sus tareas habituales. Don Sebastián era un hombre brutal que gobernaba su casa con puño de hierro. Castigaba cualquier error con azotes públicos en el patio, 5 latigazos por llegar 1 minuto tarde, 10 por romper un plato, 20 por cualquier signo de rebeldía o desobediencia. Catalina recibió numerosos azotes durante sus primeros meses, hasta que aprendió a anticipar cada necesidad de los amos, a moverse en absoluto silencio por la casa como una sombra, a borrar toda expresión de su rostro, convirtiéndose en una máscara vacía. Doña Elvira no era cruel de la misma manera que su esposo. No golpeaba personalmente a los esclavos ni gritaba órdenes, pero su frialdad era de alguna manera peor. Para ella los esclavos simplemente no existían como seres humanos. Eran herramientas, muebles animados que cumplían funciones específicas. Podía pasar junto a un esclavo que se desangraba en el suelo y simplemente ordenar que lo limpiaran sin mostrar la menor emoción. Los 3 hijos de los Haro habían heredado y amplificado los peores rasgos de sus padres. Sebastián el mayor era arrogante y prepotente, gustaba de exhibir su poder sobre los esclavos con castigos innecesarios. Rodrigo el del medio era más calculador y sádico. Inventaba formas refinadas de humillación psicológica. Alonso el menor era quizás el más peligroso, porque era impredecible, propenso a explosiones de violencia extrema, durante las cuales podía matar a golpes a un esclavo por la menor provocación. En abril de 1675, cuando Catalina tenía 16 años, Esperanza murió de fiebre amarilla después de 2 semanas de agonía, durante las cuales siguió trabajando hasta que literalmente colapsó en el patio, y ya no pudo levantarse. Esperanza fue enterrada en el cementerio de esclavos ubicado en las afueras de la ciudad, en una fosa común sin marcador ni ceremonia. Con la muerte de Esperanza, Catalina fue promovida a cocinera principal, un trabajo que requería levantarse incluso más temprano y trabajar hasta más tarde,
pero que al menos le daba cierto control sobre un espacio específico de la casa. La cocina de los Haro era un espacio amplio con 2 fogones grandes de ladrillo, un horno de barro para pan, mesas de trabajo de madera de espavé y estantes llenos de ollas de cobre, cazuelas de hierro, platos de peltre y vajilla de porcelana china. Catalina demostró tener un talento natural para la cocina. Aprendió a preparar los platos complejos que la élite española de Panamá demandaba: sancocho de gallina con ñame y yuca, corvina en salsa de coco, ropa vieja de carne desmechada, arroz con guandú, patacones de plátano verde, tamales de maíz envueltos en hojas de billao. También aprendió a preparar dulces cocadas, suspiros, rosquillas de almidón, dulce de papaya verde. Pero mientras sus manos preparaban aquellos manjares, su mente nunca dejó de pensar en su familia perdida, en su tierra natal, en la libertad que le habían arrebatado. Catalina desarrolló una memoria excepcional. Memorizaba cada detalle de su vida antes de la esclavitud, cada canción en kikongo que su madre le había enseñado, cada historia que su padre le había contado. Se negaba a olvidar quién había sido. En junio de 1678, cuando Catalina tenía 19 años, conoció a un esclavo llamado Francisco. Era un hombre de 25 años de la etnia mandinga que trabajaba como herrero en el taller de don Miguel de Sotomayor, un comerciante cuya casa estaba ubicada en la calle del Obispo, a 3 cuadras de la casa de los Haro. Francisco había sido capturado a los 18 años en su tierra natal y llevado a Panamá, donde trabajaba fabricando herramientas, clavos y herrajes. Los esclavos de diferentes casas solían encontrarse los domingos después de misa en la plaza de Santa Ana o cerca de las murallas junto al mar, los únicos momentos en que tenían algo de libertad para socializar. Francisco vio a Catalina un domingo de junio de 1678 y quedó impresionado por su dignidad silenciosa y su mirada que parecía ver más allá de las circunstancias inmediatas. Comenzó a buscarla cada domingo. Al principio Catalina era reticente. Había aprendido a no formar vínculos emocionales que inevitablemente serían rotos. Pero Francisco era persistente y genuinamente amable. Durante meses se encontraron brevemente cada domingo. Hablaban de África, de los recuerdos que conservaban, de los sueños imposibles de libertad. Gradualmente Catalina comenzó a bajar las defensas que había construido alrededor de su corazón. En enero de 1679, Catalina le contó a doña Elvira sobre Francisco y pidió permiso para casarse. El matrimonio entre esclavos estaba permitido por la ley española, aunque los amos podían negarlo. Doña Elvira consultó con don Sebastián, quien después de verificar que Francisco era un esclavo trabajador sin historial de problemas, otorgó el permiso. Catalina y Francisco se casaron el 14 de febrero de 1679 en la Catedral de Panamá en una ceremonia simple. Francisco obtuvo permiso de su amo para pasar los domingos con Catalina en la casa de los Haro, durmiendo en el cuarto de servicio que ella ocupaba junto a la cocina. En septiembre de 1679, Catalina descubrió que estaba embarazada. La noticia le produjo emociones contradictorias, alegría por traer una nueva vida al mundo, horror ante la certeza de que su hijo nacería esclavo, propiedad de don Sebastián de Haro. El bebé, una niña, nació el 14 de mayo de 1680. Catalina la llamó Mefumu en honor a su madre, aunque fue bautizada como María. La pequeña Mefumu era hermosa, con la piel oscura de su madre y los rasgos delicados de su padre. Catalina la amamantaba en los breves descansos que tenía entre tareas, la acunaba cantándole canciones en kikongo que la bebé no comprendía pero que la calmaban. En noviembre de 1680, Hermanadeso Francisco llegó un domingo con noticias devastadoras. Su amo, don Miguel de Sotomayor, había vendido su taller de herrería y planeaba trasladarse a Cartagena de Indias, llevándose a sus esclavos. Francisco sería separado de su familia. Durante las siguientes semanas intentó negociar, ofreció trabajar el doble, suplicó que lo vendiera a alguien en Panamá, pero fue inútil. El 15 de diciembre de 1680 Francisco fue llevado al puerto y embarcado en un galeón que se dirigía a Cartagena. Catalina fue con Mefumu de 6 meses a despedirse. Francisco abrazó a su hija por última vez, besó a Catalina y le prometió que encontraría la manera de regresar.
Catalina lo vio alejarse en el barco sabiendo en su corazón que probablemente nunca volvería a verlo. Esa noche, Catalina lloró mientras amamantaba a Mfumu. Había intentado no amar demasiado, no aferrarse demasiado, porque sabía que todo podía ser arrebatado en cualquier momento. Pero había amado de todos modos, y ahora pagaba el precio. Los meses siguientes fueron oscuros. Catalina funcionaba mecánicamente, realizando sus tareas con eficiencia pero sin ninguna chispa de vida. Solo Mfumu le daba razón para continuar. La niña había comenzado a gatear, balbuceaba sus primeras sílabas, sonreía con una alegría inocente. En agosto de 1681, Tondo, Catalina recibió una carta. Era de Francisco, escrita por un escribano, a quien había pagado con dinero ahorrado secretamente. La carta había tardado meses en llegar. Francisco escribía que estaba en Cartagena, trabajando en una herrería, que las condiciones eran tolerables, que pensaba en ella y en Mfumu cada día, que estaba ahorrando dinero esperando poder comprar su libertad algún día y regresar por ellas. Fue la única carta que Catalina recibió. En marzo de 1682, un comerciante que viajaba desde Cartagena le informó que Francisco había muerto. Había sido acusado falsamente de robo por otro esclavo celoso de su habilidad. Su amo, sin investigar, ordenó que fuera azotado públicamente como castigo. Francisco recibió 100 latigazos en la plaza pública de Cartagena y murió 3 días después por las heridas infectadas. Tenía 29 años. Catalina recibió la noticia sin mostrar emoción externa. Había aprendido a no mostrar nada. Esa noche, después de acostar a Mfumu, se sentó en el suelo de su cuarto y miró la pared de adobe durante horas. No lloró. Ya no tenía lágrimas. Solo había un vacío frío expandiéndose dentro de ella. Mfumu creció en la casa de los Aro. Era una niña inteligente y alegre a pesar de las circunstancias. Aprendió a caminar en el patio empedrado, a hablar español con algunas palabras en kikongo que Catalina le enseñaba en secreto, a ayudar a su madre con pequeñas tareas en la cocina. Para su 5º cumpleaños, en mayo de 1685, Mfumu ya ayudaba regularmente en la cocina. Lavaba verduras, pelaba papas, barría el piso. Catalina la observaba trabajar sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque su hija era capaz y diligente. Tristeza porque veía el futuro que le esperaba, una vida de servitud sin fin. Los años pasaban con su monotonía opresiva. Don Sebastián de Haro prosperaba. Sus inversiones en el comercio de tránsito entre el Atlántico y el Pacífico multiplicaban su fortuna. Cada año, enormes cantidades de oro y plata del Perú pasaban por Panamá en su camino hacia España, y don Sebastián tomaba su porcentaje en cada transacción. En 1690 mero, don Sebastián fue nombrado gobernador interino de Panamá, después de que el gobernador titular muriera de fiebres tercianas. Era el pináculo de su carrera. Celebró con una fiesta opulenta que duró 3 días. Catalina y los demás esclavos trabajaron sin dormir preparando la comida y sirviendo a cientos de invitados. Los 3 hijos de los Haro habían crecido hasta convertirse en hombres poderosos. Sebastián, de 46 años en 1690 Mena, era capitán de la guarnición militar de Panamá. Rodrigo, de 44, era administrador de las aduanas del puerto. Alonso, de 42, era propietario de varias haciendas ganaderas en el interior. Los 3 vivían todavía en la casa familiar con sus respectivas esposas e hijos. Para 1695, cuando Catalina tenía 36 años y Mfumu 15, la rutina de sus vidas parecía inmutable. Catalina se levantaba cada día a las 4 de la mañana, preparaba el desayuno para la extensa familia, Haro que ahora incluía 9 adultos y 7 niños. Cocinaba 3 comidas abundantes al día, supervisaba a los otros esclavos que trabajaban en la cocina, y se acostaba agotada cerca de medianoche en su camastro del cuarto de servicio. Mfumu había crecido hasta convertirse en una joven hermosa. Esto no pasó desapercibido para Alonso de Haro, el hijo menor de la familia. Alonso tenía entonces 47 años, estaba casado con doña Inés de Córdoba, con quien tenía 3 hijos, pero eso no lo detuvo. Una noche de julio de 1695, después de una cena en la que Alonso había bebido abundante vino,
Ordenó a Mefumu que subiera a su habitación para llevarle agua fresca. Catalina, que estaba limpiando la cocina, sintió un escalofrío de terror cuando escuchó la orden. Intentó ofrecer ir ella misma, pero Alonso insistió en que fuera Mefumu. Mefumu subió las escaleras con una jarra de agua. Cuando entró en la habitación de Alonso, él cerró la puerta con llave. Mefumu intentó salir, pero él la sujetó. Lo que sucedió esa noche fue una violación brutal. Mefumu tenía 15 años. Cuando Mefumu bajó media hora después, su vestido estaba rasgado, tenía moretones en los brazos y el rostro, y caminaba con dificultad. Catalina la vio y comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Abrazó a su hija, que temblaba en shock silencioso. Catalina quiso matar a Alonso esa misma noche. Tomó el cuchillo de carnicero de la cocina y subió las escaleras con intención de degollarlo mientras dormía. Pero Mefumu la detuvo. Le suplicó que no lo hiciera porque sabía que Catalina sería ejecutada, y entonces Mefumu quedaría completamente sola en el mundo. Catalina bajó el cuchillo, pero algo fundamental cambió dentro de ella esa noche. La ira fría que había estado creciendo durante décadas se cristalizó en una determinación férrea. Algún día, de alguna manera, los Haro pagarían por todo lo que habían hecho. Alonso violó a Mefumu repetidamente durante los siguientes meses. Mefumu no podía negarse, no podía defenderse, no tenía ningún recurso legal o institucional. Era una esclava, su cuerpo no le pertenecía. Catalina la consolaba cada noche, aplicaba ungüentos en sus heridas, la mecía como cuando era bebé, pero no podía protegerla. En marzo de 1696, Mefumu descubrió que estaba embarazada. Para junio era imposible ocultarlo. Doña Inés, la esposa de Alonso, montó en cólera cuando se enteró. Exigió que Mefumu fuera vendida inmediatamente. No quería que la evidencia de las infidelidades de su esposo permaneciera en la casa. Don Sebastián, más preocupado por mantener la paz familiar que por la justicia, accedió. El 15 de julio de 1696 Mefumu fue vendida a un hacendado llamado Don Antonio de Paredes, que tenía una plantación de caña de azúcar en Penonomé, a 120 kilómetros al oeste de Panamá. Catalina suplicó que no la separaran de su hija. Se arrodilló ante don Sebastián, algo que nunca había hecho en 24 años de esclavitud. Le rogó que la vendiera junto con su hija, que al menos les permitiera permanecer juntas. Don Sebastián se negó. Catalina era demasiado valiosa como cocinera, había invertido años en entrenarla, no pensaba desprenderse de ella. El día de la partida de Mefumu, el 20 de julio de 1696, Catalina la abrazó en el patio de la casa. Mefumu lloraba, aferrándose a su madre. Catalina le susurró en kikongo las mismas palabras que su propia madre le había dicho la última vez que la vio 25 años antes. Eres fuerte, eres valiente, llevas a nuestros ancestros en tu sangre, sobrevive. Catalina vio a Mefumu alejarse encadenada con otros esclavos en una recua de mulas que se dirigía al interior. Fue la última vez que vio a su hija. Durante las semanas siguientes, Catalina intentó obtener información sobre Mefumu. Preguntó discretamente a comerciantes que viajaban a Penonomé, a arrieros que transportaban mercancías al interior. Nadie sabía nada específico. Las plantaciones de caña eran infiernos donde los esclavos morían regularmente de agotamiento, enfermedad y maltrato. En diciembre de 1696, un arriero le informó a Catalina que había escuchado que una joven esclava embarazada había muerto en la hacienda de don Antonio de Paredes. Había dado a luz prematuramente, y tanto ella como el bebé habían muerto por complicaciones. El arriero no estaba seguro del nombre, pero describió a alguien que sonaba como Mefumu. Catalina recibió la noticia en la cocina mientras cortaba cebollas. Dejó el cuchillo sobre la mesa, salió al patio trasero donde nadie podía verla, y allí, por primera vez en décadas, emitió un sonido. No fue un grito, ni un llanto. Fue un aullido animal de dolor absoluto que emergió desde lo más profundo de su ser. Después de ese momento, algo murió completamente dentro de Catalina. O quizás algo nació. Ya no era simplemente una esclava sobreviviendo día a día. Se había convertido en algo diferente, algo peligroso, algo que ya no tenía nada que perder. Durante los siguientes años,
Catalina funcionó con una eficiencia mecánica perfecta. Se levantaba, cocinaba, limpiaba, obedecía, se acostaba. Pero su mente estaba constantemente calculando, observando, planeando. Estudiaba los hábitos de la familia Haro, sus rutinas, sus preferencias, sus debilidades. Catalina prestaba especial atención a los cuchillos de la cocina. Cada noche, después de terminar su trabajo, afilaba los cuchillos. Los afilaba hasta que podían cortar un pelo al caer sobre el filo, hasta que brillaban como espejos bajo la luz de las velas. Don Sebastián y su familia pensaban que simplemente era meticulosa con sus herramientas de trabajo. No imaginaban que cada noche mientras afilaba aquellos cuchillos, Catalina imaginaba cómo se sentirían hundiéndose en carne humana. En mayo de 1700 doña Elvira, murió de un ataque al corazón. Tenía 68 años. Fue enterrada con gran pompa en la Catedral de Panamá. Don Sebastián, que tenía entonces 80 años, quedó viudo por segunda vez. El anciano gobernador comenzó a declinar rápidamente después de la muerte de su esposa. Para 1701 estaba confinado mayormente a su habitación, sufriendo de gota, artritis y la debilidad general de la vejez. Sus 3 hijos manejaban efectivamente todos sus negocios y propiedades. En enero de 1702 don Sebastián sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Podía hablar con dificultad, podía moverse un poco con ayuda, pero estaba confinado a una silla de ruedas que sus esclavos empujaban por la casa. Los médicos dijeron que probablemente no viviría mucho más. Los 3 hermanos Haro comenzaron a discutir abiertamente sobre la herencia. Sebastián, como el mayor, reclamarían la casa y la mayor parte de las propiedades. Rodrigo exigía compensación por todo el trabajo administrativo que había hecho. Alonso quería su parte justa. Las discusiones se volvían cada vez más acaloradas. El 14 de agosto de 1702, víspera de la festividad de la Asunción de la Virgen María, los 3 hermanos Haro se reunieron para cenar en la casa familiar. Sus esposas e hijos estaban visitando familiares en el interior. Así que solo los 3 hermanos, su padre anciano y los esclavos estaban en la casa esa noche. Era una cena simple comparada con los banquetes que solían celebrar. Sebastián, Rodrigo y Alonso se sentaron a la mesa del comedor, mientras don Sebastián en su silla de ruedas era colocado en la cabecera de la mesa. Catalina preparó corvina asada con arroz de coco, patacones de plátano verde, ensalada de tomate y cebolla, y frijoles negros guisados. Catalina sirvió la cena ella misma, colocando los platos frente a cada comensal. Los hermanos comían mientras discutían negocios, apenas conscientes de su presencia. Don Sebastián comía lentamente, con dificultad debido a su parálisis parcial. Después de la cena, los hermanos se trasladaron a la sala de estar para beber aguardiente y fumar tabaco. Era cerca de las 9 de la noche. Ordenaron que llevaran a don Sebastián a su habitación y que les sirvieran café. Catalina preparó una olla de café fuerte, el café que los hermanos Haro preferían después de las comidas pesadas. Lo sirvió en tazas de porcelana, añadiendo azúcar según las preferencias de cada uno. Los hermanos bebieron su café mientras continuaban discutiendo sobre dinero. A las 10 de la noche, los esclavos recibieron orden de retirarse a sus cuartos. Los hermanos permanecerían bebiendo y conversando. Catalina y los demás esclavos se retiraron al área de servicio. Catalina esperó en su cuarto hasta las 11:30 de la noche. Sabía que para entonces los hermanos Haro estarían profundamente ebrios de aguardiente. Se levantó silenciosamente, encendió una vela y se dirigió a la cocina. Allí, sobre la mesa de trabajo, estaban sus cuchillos. Tomó el cuchillo de carnicero, el más grande y afilado. Lo sopesó en su mano. 30 centímetros de acero toledano perfectamente equilibrado. Lo había afilado esa misma tarde. Catalina apagó la vela y caminó descalza en completo silencio a través de los corredores oscuros hacia la sala de estar. La luna llena proporcionaba suficiente luz para ver. Se detuvo junto a la puerta de la sala y escuchó. Los 3 hermanos seguían allí, pero sus voces sonaban pastosas, arrastraban las palabras. Estaban muy ebrios. Catalina esperó otros 10 minutos hasta que las voces se volvieron menos frecuentes. Asomó la cabeza cuidadosamente. Sebastián, el mayor, estaba desplomado en un sillón de cuero, roncando suavemente.
Rodrigo estaba recostado en un sofá con los ojos cerrados. Alonso estaba sentado en otro sillón, con la cabeza caída hacia adelante, una copa de aguardiente todavía en su mano. Catalina entró en la sala con el cuchillo en la mano. Se movía con la fluidez de una sombra. Había pasado 30 años moviéndose silenciosamente por esa casa, invisible, ignorada. Ahora ese entrenamiento serviría a un propósito diferente. Se acercó a Alonso primero, el que había violado a su hija, el que había causado que Mfumu fuera vendida y separada de ella, el responsable directo de la muerte de su hija. Catalina se paró frente a Alonso, lo miró durante un momento largo, quería que despertara, que la viera, que supiera quién lo iba a matar, y por qué. Pero Alonso estaba demasiado ebrio, completamente inconsciente. Catalina tomó el cabello de Alonso con su mano izquierda, tiró su cabeza hacia atrás exponiendo su garganta, y con su mano derecha pasó el cuchillo de carnicero a través de su cuello en un movimiento rápido y preciso. El filo afilado cortó la piel, los músculos, la tráquea y las arterias carótidas con facilidad. La sangre brotó a borbotones. Alonso abrió los ojos sobresaltado, intentó gritar pero solo emitió un gorgoteo burbujeante. Sus manos fueron a su garganta intentando detener la sangre, pero era inútil. Catalina mantuvo su cabeza hacia atrás, mirándolo a los ojos mientras moría. Quería que lo último que viera fuera su rostro, que supiera que ella lo había matado. Alonso tardó menos de un minuto en morir. Sus movimientos se debilitaron, sus ojos se vidriaron, su cuerpo se quedó flácido. Catalina lo soltó y su cuerpo cayó del sillón al suelo empapando la alfombra persa de sangre. El sonido del cuerpo cayendo despertó parcialmente a Rodrigo. Abrió los ojos confundido, todavía medio dormido por el alcohol. Vio a Catalina parada en el centro de la sala, con un cuchillo ensangrentado en la mano. Tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. Cuando finalmente comprendió, Rodrigo intentó levantarse del sofá gritando, pero estaba demasiado ebrio. Sus movimientos eran torpes y lentos. Catalina cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas. Rodrigo levantó sus brazos en un intento ineficaz de protegerse. Catalina apuñaló a Rodrigo en el pecho, entre las costillas, directamente al corazón. El cuchillo penetró profundamente. Rodrigo la miró con ojos muy abiertos llenos de shock y miedo. Catalina torció el cuchillo y lo sacó. La sangre fluyó empapando la camisa blanca de lino de Rodrigo. Rodrigo cayó de rodillas, llevando sus manos a la herida en su pecho. Intentó hablar pero solo tosió sangre. Catalina lo empujó y cayó de espaldas. Se quedó allí temblando, mirando al techo, muriendo lentamente. Tardó casi 3 minutos en morir finalmente. Los gritos de Rodrigo habían despertado a Sebastián. El hermano mayor se puso de pie tambaleándose, completamente desorientado. Vio los cuerpos de sus hermanos en el suelo, vio a Catalina parada en medio de la sala cubierta de sangre, y finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. Sebastián intentó correr hacia la puerta, pero tropezó con una mesa en su estado de ebriedad, y cayó al suelo. Se arrastró intentando llegar a la puerta, gritando pidiendo ayuda. Pero era tarde en la noche, y el área de servicio donde dormían los esclavos estaba al otro lado de la casa, demasiado lejos para escuchar. Catalina caminó lentamente hacia Sebastián. No tenía prisa. Él se volteó sobre su espalda, levantando las manos en súplica. «Por favor», dijo con voz temblorosa, «por favor, no me mates. Te daré tu libertad. Te daré dinero, lo que quieras». Catalina lo miró sin expresión. «¿Libertad?», dijo en voz baja. «Me robaron mi libertad hace 31 años. Me arrancaron de mi tierra, me marcaron como ganado. Me violaron con su sistema. Mataron a mi esposo con su crueldad. Su hijo violó a mi hija, y ustedes la vendieron para que muriera sola y aterrorizada en una plantación. Y ahora me ofrece libertad como si fuera suya para dar». Sebastián seguía suplicando, llorando, prometiendo cualquier cosa. Catalina se arrodilló junto a él. «Voy a matarlo», dijo con calma, «no por venganza, aunque eso también, sino porque es lo único que puedo hacer. Es lo único que me queda. Es mi justicia porque ninguna otra justicia existe para personas como yo». Catalina pasó el cuchillo a través de la garganta de Sebastián, con el mismo movimiento eficiente que había usado con Alonso. Sebastián gorgoteó, se sacudió, y murió en menos de 1 minuto.
Catalina se puso de pie en medio de la sala llena de cadáveres. Estaba cubierta de sangre de pies a cabeza. Miró los tres cuerpos sin sentir satisfacción ni remordimiento. Solo sentía un vacío profundo. Pero no había terminado. Catalina limpió el cuchillo en el vestido de Sebastián, salió de la sala y subió las escaleras hacia la habitación de don Sebastián. El anciano gobernador dormía en su cama, completamente ajeno a lo que había sucedido abajo. Catalina entró en la habitación silenciosamente. Se acercó a la cama y miró al anciano durmiendo. Don Sebastián tenía 82 años, estaba paralizado, débil, indefenso. Sería fácil matarlo. Pero Catalina decidió algo diferente. No lo mataría. Lo dejaría vivir para que despertara y descubriera que sus 3 hijos estaban muertos, para que viviera con ese dolor, para que experimentara una fracción del dolor que ella había experimentado. Catalina salió de la habitación, bajó las escaleras y regresó a la cocina. Se lavó la sangre de sus manos y brazos en la pila de agua. Se quitó su vestido empapado de sangre y se puso uno limpio. Tomó una pequeña bolsa donde guardaba sus pocas pertenencias, un pedazo de tela que había sido parte del vestido de su madre, una pulsera de cuentas que Francisco le había hecho, un mechón del cabello de bebé de Mfumu. Catalina sabía que no podía huir. Panamá era una ciudad pequeña, estaba rodeada de murallas, había solo unas pocas salidas vigiladas. Como esclava no podía viajar sin papeles de su amo, no tenía dinero, no tenía documentos falsos, no tenía a dónde ir. En lugar de huir, Catalina hizo algo inesperado. Se sentó en una silla de la cocina y esperó. Esperó el amanecer. Esperó que alguien descubriera los cuerpos. Esperó su destino. A las 6 de la mañana del 15 de agosto de 1702, Mengos, otro esclavo de la casa llamado Pedro, entró en la sala para abrir las ventanas y limpiar como hacía cada mañana. Encontró los 3 cadáveres en charcos de sangre seca. Gritó alertando a todos en la casa. El caos se apoderó de la mansión. Los esclavos corrieron de un lado a otro gritando. Alguien fue a buscar al alguacil. Otro fue a avisar al cabildo. Don Sebastián despertó con el alboroto. Fue llevado en su silla de ruedas a la sala, y cuando vio los cuerpos de sus 3 hijos asesinados, emitió un gemido desgarrador y se desmayó. El alguacil de Panamá, don Fernando de Vega, llegó con guardias armados. Interrogó a todos los esclavos. Cuando llegó a Catalina, la encontró sentada calmadamente en la cocina. Su vestido estaba limpio, pero sus manos todavía tenían restos de sangre bajo las uñas. ¿Fuiste tú?, preguntó el alguacil. Sí, respondió Catalina sin vacilación. ¿Por qué? Catalina lo miró directamente a los ojos. Porque me quitaron todo. Mi tierra, mi familia, mi libertad, mi dignidad, mi hija. Y finalmente decidí que si iba a perderlo todo de todos modos, al menos me llevaría algo con ellos. Catalina fue arrestada inmediatamente. Fue encadenada y encerrada en el calabozo del Cabildo de Panamá. El caso causó conmoción en toda la ciudad. 3 miembros prominentes de la familia más poderosa asesinados por su propia esclava. Era impensable, era aterrador para la clase dominante española. El juicio fue rápido. La sentencia estaba decidida desde antes de comenzar. Catalina de Panamá, esclava de don Sebastián de Haro, fue condenada a muerte por triple asesinato. La ejecución sería pública y ejemplar, diseñada para aterrorizar a cualquier otro esclavo que considerara la rebelión. Durante los días que Catalina pasó en el calabozo esperando su ejecución, fue visitada repetidamente por sacerdotes que intentaban que se arrepintiera de sus pecados. Catalina escuchaba pacientemente sus sermones sobre el infierno eterno que le esperaba, sobre la importancia del perdón y la resignación al sufrimiento como voluntad de Dios. Finalmente, después de días de prédicas, Catalina le dijo a uno de los sacerdotes: «Padre, ustedes me dicen que mi alma irá al infierno por lo que hice, pero yo ya he vivido en el infierno durante 31 años. Su Dios permitió que me esclavizaran, que violaran a mi hija, que me separaran de todos los que amaba. Si ese es su Dios, entonces prefiero el infierno». El sacerdote se persignó horrorizado y se marchó declarando que Catalina estaba poseída por demonios. El 22 de agosto de 1702, una semana después de los asesinatos, Catalina fue llevada a la Plaza Mayor de Panamá. Una multitud de varios miles de personas se había congregado para presenciar la ejecución. Habían construido un patíbulo en el centro de la plaza.
Catalina fue llevada al patíbulo con las manos atadas. Caminaba con la cabeza erguida, mirando hacia adelante, sin mostrar miedo. El verdugo leyó la sentencia en voz alta: muerte por garrote vil por el crimen de triple asesinato. El garrote vil era un método de ejecución que consistía en sentar a la condenada en una silla con un collar de hierro alrededor del cuello. El verdugo giraba un tornillo que apretaba el collar hasta estrangular a la víctima. Era considerado un método más misericordioso que la hoguera, pero más deshonroso que la decapitación, reservada para criminales comunes. Catalina fue sentada en la silla del garrote. El collar de hierro fue colocado alrededor de su cuello. Un sacerdote se acercó una última vez, ofreciéndole los sacramentos. Catalina lo miró y dijo en voz clara para que la multitud pudiera escuchar: no me arrepiento. Haría lo mismo 1000 veces. Ustedes construyeron un sistema de horror y se sorprenden cuando el horror regresa a ustedes. El sacerdote se alejó moviendo la cabeza. El verdugo comenzó a girar el tornillo. El collar se apretó alrededor del cuello de Catalina. Ella no gritó, no suplicó. Mantuvo los ojos abiertos mirando el cielo azul sobre Panamá. Ese mismo cielo que había mirado 31 años antes cuando llegó encadenada a esta ciudad. Sus últimos pensamientos fueron para su madre Mefumu, para su padre Kimpa, para su esposo Francisco, para su hija Emefumu. Pensó en el río Coilou de su infancia, en las canciones que su madre le cantaba, en la sensación de libertad que había conocido brevemente antes de que todo fuera arrebatado. Catalina murió a las 11:20 de la mañana del 22 de agosto de 1702. Su cuerpo fue dejado en el garrote durante 3 horas como advertencia. Después fue bajado y enterrado en una fosa común en el cementerio de ajusticiados fuera de las murallas de la ciudad. Don Sebastián de Haro nunca se recuperó de la muerte de sus 3 hijos. Murió 2 meses después, el 25 de octubre de 1702, vecindo de un segundo derrame cerebral. La casa de los Haro fue heredada por los nietos, pero ninguno de ellos quiso vivir allí. Fue vendida a una orden religiosa que la convirtió en un convento. La historia de Catalina se extendió rápidamente entre la población esclava de Panamá y más allá. Se contaba en susurros en las cocinas, en los barracones, en los campos. La esclava que había degollado al gobernador y sus 3 hijos con el cuchillo de la cocina se convirtió en leyenda. Las autoridades coloniales intentaron suprimir la historia, conscientes de que podía inspirar otras rebeliones. Pero era imposible borrar la memoria. La historia pasó de generación en generación, transformándose, exagerándose, pero preservando su esencia, una mujer que había sufrido todo lo que el sistema de esclavitud podía infligir, y que finalmente había decidido que el costo de la justicia, incluso si significaba su propia muerte, valía la pena pagarlo. Hoy, más de 300 años después, la historia de Catalina de Panamá sigue resonando. Es una historia incómoda que cuestiona narrativas simplistas sobre la época colonial. Nos obliga a confrontar las realidades brutales del sistema de esclavitud, no solo la violencia física sino también la violencia psicológica, la separación de familias, la negación absoluta de humanidad. Catalina no fue una heroína perfecta, mató a 3 hombres a sangre fría, pero su historia no puede entenderse fuera del contexto de violencia estructural en el que vivió toda su vida. Fue capturada a los 12 años esclavizada, vio morir a su esposo por la crueldad del sistema, vio a su hija violada y vendida para morir en una plantación. La pregunta que su historia plantea es, ¿qué opciones tenía? Los tribunales coloniales no procesaban a los amos por violar o maltratar a sus esclavos. La Iglesia bendecía el sistema de esclavitud como voluntad divina. No existía ninguna institución, ninguna ley, ninguna autoridad a la que pudiera recurrir para obtener justicia. Su venganza fue brutal, pero ¿qué otra forma de justicia estaba disponible para ella? Esta es la pregunta incómoda que su historia nos obliga a confrontar. La historia de Catalina nos recuerda que la historia oficial nunca es la historia completa. Detrás de cada estadística sobre la esclavitud, detrás de cada registro de transacciones comerciales, hay historias personales de sufrimiento, resistencia y dignidad humana negada. Catalina representa a millones de mujeres africanas, cuyas historias nunca fueron contadas, cuyo sufrimiento nunca fue reconocido,
cuya resistencia nunca fue registrada en los libros de historia. Representa la fuerza del espíritu humano, que se niega a ser completamente quebrado incluso bajo la opresión más absoluta. Su legado vive en cada persona que se atreve a resistir la injusticia, en cada madre que protege ferozmente a sus hijos, en cada ser humano que se niega a aceptar la deshumanización. Su historia nos dice que la dignidad humana, aunque pueda ser negada y pisoteada durante décadas, nunca puede ser completamente destruida. La casa donde ocurrieron los asesinatos ya no existe. Fue demolida en 1850 y sobre ese terreno se construyó un edificio moderno. El Panamá colonial es ahora mayormente historia, pero Catalina de Panamá sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos el precio humano del racismo y la esclavitud, y la capacidad de resistencia del espíritu humano, incluso en las circunstancias más desesperadas. Los registros del caso permanecen en el Archivo Nacional de Panamá, documentos amarillentos que registran escuetamente 3 asesinatos, una esclava ejecutada, caso cerrado. Pero la historia real, la historia humana detrás de esos documentos fríos, es mucho más compleja y continúa resonando. Esta es la historia verdadera de Catalina de Panamá, la cocinera que degolló al gobernador y sus 2 hermanos con el cuchillo de la cocina en 1702. Una historia de horror, pero también de resistencia. Una historia de venganza, pero también de dignidad humana afirmándose contra todo. Una historia que necesitaba ser contada para que no se olvide lo que el sistema de esclavitud realmente significaba para quienes lo sufrieron. Si esta historia te impactó, mira nuestro próximo video sobre otra historia real de resistencia esclava en la América colonial.